Me gustaría iniciar dando un poco la justificación de cómo es que surge esta ponencia. Surge a partir de una cita que yo me encuentro por ahí de un autor que hoy en día está, bueno, ya no tan en boga, en Francia, que se llama Michel Onfray. Está haciendo una contrahistoria de la filosofía, suponiendo que la historia de la filosofía tradicional se ha basado sobre todo en el idealismo, y en una de esas críticas que está haciendo al idealismo platónico, establece que en Platón hay una negación tan grande alrededor del cuerpo y de la actividad física, que por eso muchas de las instituciones modernas, incluyendo al propio deporte, pues no tendrían una gran validez, ¿no? Para Michel Onfray, el deporte no es un acto humano que de alguna manera regocija la vida, ¿no? Muy en la tónica de Federico Nietzsche también, Michel Onfray. Y bueno, revisando los textos antiguos, al mismo Platón, Hipócrates y una serie de autores, los Juegos Olímpicos, creo que todos lo sabemos, surgen en Grecia, ¿no? Entonces sí se me hace un poco escandaloso y fuera de lugar la declaración de Michel Onfray, y es por eso que entonces surge lo que yo les voy a leer a continuación. Se suele creer que la filosofía del deporte es de un cuño relativamente reciente, apenas en el siglo XIX, y ello porque de manera aventurada y casados más bien con una tradición cristiana antes que filosófica, creemos que el idealismo platónico, el primer y más grande sistema filosófico surgido en Grecia, divide radicalmente la condición humana en dos vertientes que trazan los tres grandes dualismos que sostienen su reflexión. El antropológico, el hombre es cuerpo y alma; el epistemológico, el saber verdadero y la opinión; y el ontológico, el mundo material y el mundo de las ideas. Para Platón, el ser humano posee una condición bipartita, ya que es un compuesto de cuerpo y alma, y así lo enuncia el idealista. Aquí tenemos una cita, ¿no? Es necesario creer al legislador no solo en todo lo demás, sino también cuando dice que el alma es absolutamente superior al cuerpo, y que lo que en la propia vida actual nos constituye a cada uno de nosotros no es otra cosa que el alma, mientras que el cuerpo, una semejanza de cada uno de nosotros, obedece. La interpretación aventurada y cristiana de estas líneas ponen al cuerpo y lo físico en detrimento, y, en ese sentido, Platón desprecia la carne porque es una cárcel, una sombra que nada vale porque nos arroja lejos de lo inteligible, verdadero y permanente. El cuerpo, su cultivo, es decir, el cultivar lo físico, sería, según esta equivocada interpretación, antifilosófico. Y ello nos daría la pauta para poder afirmar que, efectivamente, la filosofía desde su nacimiento ha despreciado la actividad, la cultura física, el deporte en pro de la reflexión y el pensamiento profundo, estrictamente abstracto. Sin embargo, esta interpretación es arbitraria, porque son varias las equiparaciones que Platón hace del deporte con la actividad filosófica. Más aún, y como ven griego, Platón tiene en alta estima al deporte, ya que posee un origen mítico que cumplía funciones muy específicas en la Grecia antigua: educar, civilizar, poner en contacto con el Dios, brindar una salud tanto física y moral como intelectual. En ese preciso sentido, Platón entiende que una sombra es reflejo de un objeto. Este último es lo que la produce, y si ese objeto no resulta bello, bueno ni virtuoso, la sombra tampoco lo será. En otras palabras, el planteamiento filosófico y metafísico sobre el alma justifica las actividades físicas, el cultivo del cuerpo, porque si esta es mera sombra y apariencia del alma, en la medida en que esta sombra se manifieste perfeccionada, lo hará porque así es el objeto que la produce. Por eso es necesario e indispensable el deporte. En pocas palabras, el deporte para los antiguos griegos es un tema, rasgo o actividad fundamental que los transforma en una civilización que hoy, a casi 2500 años de su esplendor, nos sigue extasiando y, mejor todavía, enseñando cosas. Por ello resulta menester saber qué es el deporte para los griegos, cuáles eran sus funciones y cómo se desarrollaba. Para comenzar hay que señalar que la gimnasia, cuyo significado etimológico deriva de gimnos, que tiene acepciones que van desde el ejercicio hasta la desnudez para dar lugar a la ejercitación del cuerpo desnudo, forman parte del programa educativo del griego, junto a la música, porque supone un fortalecimiento físico que armoniza con la educación del intelecto. En ese sentido, se promueve el ejercicio físico, el cultivo del cuerpo a la par del alma, porque el griego entiende que un espíritu superior, casi al nivel de los dioses, es aquel que se equilibra en estos dos aspectos, no en el descuido de lo físico. Así nos lo hace ver el médico más famoso de la antigüedad, Hipócrates.
Conviene, según está admitido, discernir la influencia de los ejercicios físicos, tanto de los naturales como de los violentos, y cuáles de ellos proporcionan un aumento de las carnes y cuáles una disminución. Y no solo esto, sino además las relaciones convenientes de los ejercicios con respecto a la cantidad de alimentos, la naturaleza de los individuos y las edades de los cuerpos, y su adecuación a las estaciones del año, a las variaciones de los vientos y a las situaciones de las localidades en que se habita, y la constitución del año. Hay que conocer las salidas y las puestas del sol, de modo que se sepa prevenir los cambios y los excesos de las comidas y bebidas, de los vientos y del universo entero, de todo lo que ciertamente les vienen a los seres humanos las enfermedades. Y con haber analizarlo eso, aún no queda completa la investigación. Si además de esto, pudiera hallarse en cada caso la proporción de alimentos y el número ajustado de ejercicios que no ofrecieran un desequilibrio ni por exceso ni por defecto. Así se descubrirá de manera exacta la salud para los individuos. El griego se preocupa del cuerpo y promueve el deporte, el ejercicio físico, porque atañe a su salud. En ese sentido forma parte de la paideia, de la educación griega, que curiosamente la traducción literal de paideia sería juego. En su ejecución, el cuerpo toma forma, se construye la morada que habrá de habitar un alma para relacionarse con el mundo y alcanzar así una simétrica existencia entre el hacer y el ser, entre el estar y el habitar la polis misma. Desarrollar una educación deportiva, un cultivo del cuerpo mediante ejercicios físicos medidos, es básicamente sinónimo de buena salud. Cabe señalar que el griego entiende por buena salud la simetría misma, la correcta medida de todas las cosas, ni mucho ni poco, sino el justo medio que a su vez concibe la enfermedad como el total desequilibrio entre un cuerpo y su alma, o el cuerpo mismo y sus excesos o carencias. El enfermo es un desequilibrado, un ser que por exceso o carencia de alimentación, ejercitación y práctica moral, intelectual o física es respectivamente un bárbaro, un ignorante o un insano, porque fue más allá de la sobriedad, de la medida natural de las cosas. La educación de cuerpos debe partir en este orden de ideas de la educación de un espíritu, de un alma capaz de distinguir la medida precisa de las cosas y atenderla de manera constante, porque su descuido implicaría una falta al cuerpo, al alma, al orden natural de las cosas promovido por los dioses. En ese sentido, el griego practica deporte no solo por atender a la medida de las cosas y conservar la salud, sino como rasgo cultural que religa al hombre con lo sagrado, con lo divino. Bajo tales premisas, practicar deporte en la antigua Grecia es un acto religioso que regocija a los dioses, en tanto se festeja el vigor físico que el dios ha brindado, y en el caso de los juegos fúnebres, también han retirado con gloria en el ejercicio físico que implica el campo de batalla. El honor griego, una de las virtudes más valoradas en su mundo, no deviene de otra acción más que de agradar a los dioses en el ejercicio moral, intelectual y físico. Por ello, el deporte es rasgo característico de la sociedad. En él y su práctica, el griego encuentra la salud y el favor de los dioses. Y, además, al realizar cualquiera de los juegos que conforman su actividad deportiva y física, se entra en contacto con el Dios mismo, ya que se realizan los mismos actos gloriosos que lo hacen divino. Es decir, el deporte también es un invento de los dioses. De este modo, el hacer deporte, el participar de los juegos, significa ser mímesis, equipararse a la divinidad misma. Donde mejor se puede observar todo lo enunciado hasta aquí sobre el deporte en la antigua Grecia es precisamente en los juegos que aún hoy siguen efectuándose, los juegos en honor a Zeus en Olimpia, mejor conocidos como los Juegos Olímpicos, realizados precisamente en Olimpia. Estos juegos son los más importantes de toda Grecia, se establecen en honor a Zeus. Algunos señalan que por Heracles, como agradecimiento por cumplir sus 12 trabajos, Hércules, ¿no? Otros que por Pélope. Lo interesante es que todo, absolutamente todo en Olimpia, gira alrededor del deporte. Ahí tenemos la imagen de la ciudad. La ciudad cuenta de esta manera con cuatro tipos de edificios importantes. Ahí los pueden seguir en los números. Espero que se alcance a ver. De esta manera, con 4 tipos de edificios importantes: el estadio o hipódromo, lugar donde se realiza el deporte; la palestra y el gimnasio, lugar donde se entrena para practicar el deporte; el leonidio, hotel para hospedar a los espectadores de las competiciones deportivas; el buleuterio, lugar donde inician los juegos y también donde se hospedan los organizadores y árbitros; y finalmente los edificios sagrados, los templos de Zeus y Hera, lugares donde se festejaba a los vencedores y vencedoras de los juegos. Vale la pena subrayar que, no conforme con la edificación de una ciudad en torno al deporte, los griegos le establecen un origen mítico y divino, por eso su importancia.
de origen directamente divino, ya sea por festejar la victoria de Zeus sobre su padre, que da lugar a toda nuestra era. Se supone que el lugar en donde los dioses destronaron a los titanes para ser los dioses del mundo, pues fue precisamente en Olimpia. Ya sea por festejar a los dioses olímpicos por parte de Heracles, por haber terminado sus 12 trabajos, los Juegos Olímpicos son base de la existencia del griego. En ellos, el dios entre dioses, el ser divino que con su rayo todo lo ordena y gobierna, es festejado. Y no solo él, sino su esposa Hera. Había Juegos Olímpicos específicamente para las mujeres, ya que en los Juegos Olímpicos tomaban lugar competiciones de mujeres en honor a la esposa de Zeus. En ese sentido, la base religiosa y cultural del deporte que se hace más que manifiesta se da en Olimpia. Las prácticas y competiciones físicas se realizan para celebrar la fuerza vital, el vigor físico que ha permitido al dios y sus hijos existir, ser y estar en el cosmos. Se compite para agradecer la vida, se lucha para imitar al dios y a sus héroes, y, como ellos, alcanzar la gloria y el prestigio, ser parte de los mitos. Se les erigían las estatuas precisamente en los templos para poder festejarles como dioses a los ganadores. Incluso se les exentaba el pago de impuestos a los ganadores de los Juegos Olímpicos, ¿no? Los Juegos Olímpicos no son juegos profanos, toman lugar en sitios sagrados, son casi rituales que cultivan la religión pagana, son la celebración en honor a Zeus, a Hera, a Heracles, a Hipodamia, a Pélope. Los primeros juegos consistían en una carrera cuya meta es la tumba de Pélope. Ahí también pueden ver el recorrido de las primeras carreras. Los Juegos Olímpicos en particular, el deporte griego en general, son parte de la cultura griega porque brindan una oferta cultural amplia y además son un acto de culto. Traen consigo una carga religiosa y filosófica que hace manifiesta la condición humana. En tanto ahí, en la realización de los juegos, toman cita múltiples personalidades y seres que son fiel reflejo de lo que es el hombre griego. En ese orden de ideas, el deporte griego no solo brinda una tradición religiosa y cultural, sino una ocasión de análisis antropológico. Una ocasión de análisis antropológico, de revisión sobre lo que se considera humano dentro de la cultura griega. El deporte, bajo tales consideraciones, es un punto central no solo para la religión, sino para la cultura en general, ya que dice algo de nosotros mismos, de nuestros intereses, fijaciones, tradiciones y específicamente de nuestra condición, que en el caso que aquí nos ocupa, busca engrandecerse imitando, haciendo mímesis de sus dioses, reconociendo la justa medida, alcanzando la divinidad y no solo en la contemplación y el divertimiento, sino en la práctica, en la ejecución del deporte mismo que es engrandecimiento y remembranza de lo sagrado, purificación de lo profano. En ese sentido, el deporte ya en Grecia no es mera actividad física ni fuerza bruta, sino estrategia, entrenamiento, habilidad mental que se acompaña de actividad física para generar técnicas y vencer en las competencias. De esta manera, nuevamente se percibe que no hay una división tajante entre cuerpo y alma, sino el equilibrio, la justa medida que en este caso es entre el cuerpo y la inteligencia. El deporte antiguo griego posee reglas racionales precisamente porque no es ganar solo con el uso de la brutalidad de la fuerza física, sino mediante una sabiduría que se acompasa con la fuerza, generando un arte, una técnica que es vigilada y cuidada por sujetos vestidos con túnica, a diferencia de los competidores que van desnudos, y una vara, que al ver que algún atleta rompía las reglas, lo golpeaba con ella. Son nada más y nada menos que los Elanodikai. Ahí tenemos a los Elanodikai, los primeros árbitros deportivos, ¿no? Ahí en la imagen a color observamos cómo en el pugilato un atleta está rompiendo las reglas y ya le están dando su varazo, ¿no? La vara también servía para medir las proporciones de los diferentes cuerpos para poder competir, qué es lo que están haciendo, ¿no? Si la llave es adecuada, en la imagen a blanco y negro, si la medida es adecuada de la llave, ¿no? Si los cuerpos están cumpliendo con las medidas para no soltar el varazo. Bueno, pues ahí tenemos a los primeros árbitros, que repito, son la prueba fehaciente de que el deporte griego no es pura fuerza bruta, ni puro ejercicio militar, sino que es una cuestión de carácter bien racional, bien medido, y bueno, eso es algo importante, ¿no? Como bien podemos observar, el deporte griego tiene un origen mítico. Ello lo dota de un valor religioso y educativo porque nos enseña a la divinidad y nos civiliza. El ejecutar, incluso el formar parte como mero espectador, el formar parte de la acción deportiva, es ya un gesto civilizador, porque el deporte mismo en los mitos es un instrumento que los héroes utilizan para vencer a seres monstruosos que de manera brutal asesinan y someten. El Salvador es un atleta que mediante su triunfo inteligente en una competición deportiva resulta vencedor e instaura la civilización. El único héroe griego que podríamos recordar famoso, ¿no? Muy importante,
que no utiliza su cuerpo ni el deporte, es decir, que no reta al monstruo a vencer a una competición de carácter físico deportivo, es Edipo, pues con la inteligencia, ¿no? Simplemente derrota a la esfinge. Hércules, Odiseo, todos los demás héroes que me digan Teseo, pues retan a una competición deportiva, vencen al monstruo e instauran una ciudad en el sitio. Bueno, el deporte y sus triunfadores simbolizan el triunfo de la civilización sobre la barbarie, el triunfo de una sociedad que opta por pensar y para vivir, y vivir para pensar sin dividir, como lo era el pensamiento judeocristiano, el cuerpo de la mente. En ese sentido, el deportista griego no es un bruto sin seso, que a pura fuerza física es galardonado por sus conquistas deportivas, sino que es elogiado a grado tal de dirigirse estatuas y poemas en su honor por su sagacidad mental, su vida saludable y sus victorias deportivas. Así, ser atleta en Grecia y hacerse de victorias en los Juegos Olímpicos o cualesquiera otros aseguraba ya un lugar como ciudadano destacado y digno de admiración, en tanto ejemplo a seguir, modelo ideal de vida saludable en todo ámbito, religioso, moral, físico y mental. Bajo estas consideraciones, el deporte en Grecia no es ni mera ejercitación saludable, estas son las conclusiones, ni mero espectáculo para divertirse, mucho menos simple objeto mercantil o medio de socialización. El deporte griego es todo eso y más. Es culto, un rito que pone en escena un agón, una lucha entre los dioses y monstruos, que implica ya no matar por matar, sino civilizar, educar, competir. El deporte es, además, gesto sagrado, que si bien pierde su condición sacra con el devenir del tiempo, jamás pierde su condición civilizadora, porque toda ciudad digna de ese nombre tiene que tener entre sus edificios lugares destinados al entrenamiento, práctica y competición deportiva. Bajo todo lo aquí señalado, resulta claro que el deporte para el mundo antiguo griego es tema central, ya sea para atender su democracia, su arte, su sociedad y su cultura en general. No podemos descuidarlo, porque nos brinda una visión de la religión, la sociedad y los mitos griegos, elementos todos que resultan esenciales para saber qué es Grecia y cuál es su importancia para nuestra especie. El deporte, como lo hemos tratado de hacer ver aquí, fue para la antigua Grecia de una importancia mayor, porque abarca un aspecto religioso que permite al ser humano dotar de sacralidad su existencia, dándole fundamento a sus actos que a su vez le permiten establecer símbolos en las cosas y en su contexto, para así dotarlo de sentido y significado e insertarlo al mundo mismo. No conforme con ello, el deporte en el universo griego antiguo es también parte del aspecto educativo, porque se educa la mente, el alma y el cuerpo, con la finalidad de civilizar, de ordenar la vida y mesurar el comportamiento, alejándose de la barbarie, del desequilibrio moral, mental y físico. En otras palabras, el deporte abona la civilidad y enseña a no hacer sin un propósito y por mero instinto pulsional, sino bajo parámetros estratégicos, sistemáticos y ordenados. En ese sentido, el deporte posee también un aspecto sociológico, ya que es germen de civilización, motivo y fundamento de todo proceso civilizatorio que agrupa colectividades unificándolas, dándoles además diversión mediante el cultivo del intelecto y la civilidad. El deporte, de este modo, socializa, establece vínculos entre los hombres y en su aspecto cultural y religioso, entre ellos y sus dioses. En ese sentido y por mera consecuencia vale la pena repensar la significación amplia del deporte griego, ya que hoy vivimos, por un lado, en un mundo donde un sistema neoliberal global nos pone a trabajar por sueldos miserables, que gastamos consumiendo cosas al por mayor, que en realidad nos consumen, porque las vidas se nos ven comprarlas. Y el placer o felicidad que brindan son efímeros, porque el sistema mismo nos pone a desear otra cosa para desechar la que recién adquirimos. Por otro lado, nuestro entorno nos esclaviza y enajena, porque vivimos apresurados, en la autoexplotación que confundimos con eficacia laboral, alimentándonos mal con productos cada vez más procesados y sin la pausa necesaria para digerir. Somos la sociedad de la comida rápida y el descuido total de los cuerpos que, desmesurados, se aniquilan entre la diabetes, la obesidad y otras enfermedades que nos agobian. En ese orden de ideas, ya no hay divinidad deportiva, ya no hay un deporte sacro y eso está bien, pero no lo está el hecho de que el deporte también se reduzca a valor económico, pero no a sus aspectos sociológicos, antropológicos y terapéuticos. Muchísimas gracias.